en esta noche nuevamente el Cristo de la gloria glorificado por este tu remanente, que ha escogido la mejor parte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Verso número 10 de la primera epístola del apóstol San Pedro. Dice la escritura, ¿sí? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Mi querido hermano, bien podríamos decir que como eje central toda la Biblia sí habla de Cristo, y como toda ella sí habla de nuestro Redentor. Todos los profetas también pudieron en su debido tiempo, a lo largo de toda la historia, dicen los entendidos, a lo largo de 4000 años, sí, han podido recibir mensajes de parte de Dios para que de la misma forma sea otorgado al pueblo, pero no en todos ellos se pudo palpar o se pudo de alguna manera constatar, sí, la promesa cumplida acerca de la salvación. Si quiero ser un poquito más preciso, la primera, en este caso, profecía que se le dio al hombre fue venida de manera directa de parte de Dios, en este caso, la naturaleza caída del hombre luego de haber pecado en el huerto del Edén. La primera palabra donde se anunciaba del advenimiento de un Salvador está en el libro del Génesis. Muchos dicen que Génesis capítulo número 3 es muy semejante a Juan 3:16. Es un texto, sí, de salvación, así como lo es en el Nuevo Testamento. Juan 3:16 también lo sería el libro del Génesis. Acompáñeme por favor y veamos de qué texto se trata en sí mismo. En Génesis capítulo número 3, versículo número 15. Nos dice el Señor, Génesis capítulo 3, verso número 15, nos declara el Señor: y pondré, nos dice aquí, enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Sigue diciendo, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Obviamente ese texto está de manera, diríamos, encubierta para los no creyentes, pero de manera muy clara para los redimidos. En este texto bíblico se habla de la redención que habría de venir por la simiente de Cristo, ¿sí? A través, sí, del cumplimiento de la obra de Jesús en la cruz, para poder traer liberación a una naturaleza caída luego de haber pecado en el huerto del Edén. Mi amado hermano, así como Dios estableció de pronto de manera inicial en Génesis con Adán, con Eva, una promesa para poder en este caso ser cumplida miles de años después, así también lo hizo con Moisés, lo hizo también con Abraham, lo hizo también con David, lo hizo con los profetas conocidos como mayores, como lo es Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. También lo hizo con los profetas menores conocidos así en la Biblia, como un Malaquías, un Zacarías, Osea, Habacuc, bueno, entre muchos de estos. Y aún en el Nuevo Testamento, Dios, mi amado hermano, anunciaba el advenimiento de un Mesías, pero no todos de los que he nombrado tuvieron la dicha de ver cumplida esa promesa. Cuando se dio a conocer, mi amado hermano, la promesa de la redención y fue constatada por los hombres, esto fue motivo de gran gozo. Recuerde, antes de leer en el Nuevo Testamento un texto, sí, que respalda lo dicho, recuerde nuevamente lo que dice Primera de Pedro, capítulo número 3, verso número 10, en el cual se nos dice: los profetas que profetizaron, entendiendo que la profecía es el mensaje de Dios para el hombre, que profetizaron de la gracia destinada a quienes, a vosotros, dice la Biblia, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ya vamos a concentrarnos en el tema de lo que es inquirir, pero constatemos en el Nuevo Testamento qué causó
la promesa de Dios cuando ya fue visible para los buscadores o para los profetas que esperaban el advenimiento del Mesías. Acompáñeme por favor y veamos dentro de los evangelios. Qué mejor que ellos si puedan manifestar, mi amado hermano, de qué manera, en este caso, quienes esperaban al Mesías, constataron la promesa del Salvador. En el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. En el capítulo número 2, por favor, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Cuando Jesús iba a ser presentado en el templo para cumplir un requisito de la ley, en cuyo caso a los 8 días de nacido, todo varón judío primogénito que abría matriz tenía que ser, ¿qué cosa? Circuncidado, ¿sí? En ese sentido Jesús fue llevado por sus padres para tener parte también diríamos, ritual en la vida de Jesús. Ahora bien, dice el verso número 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Verso 22, léalo por favor. Me salto al verso 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Verso número 25. Lea con detenimiento este texto. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación ¿de quién? Y usted sabe bien que eso atribuía ¿a quién en sí mismo? A el Salvador, al Mesías. Él lo estaba esperando. Así como lo estuvo esperando Isaías, así como lo estuvo esperando Daniel, así como lo estaba esperando Abraham, como lo estaba esperando Adán allá, ¿sí? En el libro del Génesis. Mi amado, todos los que anunciaban en este caso, sí, acerca del Salvador, todos le esperaron. Todos. Todos creyeron que la palabra que les había sido dada y revelada al pueblo se habría de cumplir casi que de manera inmediata. Pero el Señor, como usted ya también lo sabe en otras enseñanzas, no maneja nuestro tiempo. Usted ya lo sabe, ¿verdad? El Señor maneja su propio reloj. Amén, por así decirlo. Él maneja su propio tiempo y sabe el momento en el cual ha de ser manifestada lo que Él ha prometido. Dice la Biblia en el verso 25 que este varón llamado Simeón era un hombre justo y piadoso, y al igual que muchos otros profetas, esperaban la consolación de Israel. Dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Es decir, que había, mi amado hermano, una unción muy especial en él, que de alguna manera le había dado la esperanza de que él habría de constatar, de ver esa promesa cumplida. Versículo número 26. Y le había sido revelada por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese ¿a quién? Al ungido del Señor. Mi amado hermano, eso era una tremenda honra para un hombre que a la verdad, si usted revisa toda la Biblia, no va a encontrar ni una página, ni un texto bíblico que sea de pronto un evangelio o un libro que se llame Simeón. ¿Verdad que no hay? No existe un libro que se llame Simeón. O por lo menos no hay un indicio aparte de este hombre que nos haga notar de que ha sido algún personaje de gran preponderancia o que ha tenido participación activa en eventos de pronto concluyentes en la nación judía. No,
un varón común y corriente, pero que conforme a la gracia de Dios y su misericordia se le da una promesa de que él vería lo que muchos hombres anhelaban ver. Jesús inclusive lo anunció en los evangelios cuando confrontaba así a fariseos, escribas y al mismo pueblo. Él mismo les decía que otros anhelarían oír lo que ellos oían y ver lo que ellos veían, pero no supieron aprovecharlo penosamente. Ahora, dice el texto en el verso 26 para concluir, que el Espíritu Santo le había dicho a este Simeón que no vería la muerte antes que viese ¿a quién? Al ungido del Señor. ¿Y lo vio o no lo vio? Por supuesto. Versículo número 27. Léalo, por favor. Dice el verso número 28, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual, ojo, has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y él, mi amado, o a partir de él, sí diríamos que el Señor se comienza a manifestar como lo que era, el Rey, el Salvador. Cuando retomamos pues, mi amado hermano, primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, verso número 10, dice la Biblia que los profetas habían profetizado de la gracia destinada a nosotros, ¿sí? O a vosotros. Y dice la Biblia que cuando lo hicieron, cuando quisieron hurgar, así como usted recuerda cuando el nacimiento de Jesús, 3 reyes vinieron del oriente. ¿Se recuerda? ¿Qué hicieron? ¿Qué para poder dar, en este caso con el lugar exacto donde habría de nacer el Mesías? ¿Qué hicieron? Solamente siguieron a la estrella. Mi amado hermano, inquirieron y preguntaron. Ahora, el término inquirir tiene un significado bastante curioso. Apúntelo, por favor. Inquirir significa buscar, sí, pero no cualquier, diríamos, búsqueda, sino buscar con cuidado y rigor. Sí, es decir, mi amado hermano, que la búsqueda del inquirir, sí, es una búsqueda, pero que lleva mucha, diríamos así, mucha asimilación de qué, de ser detallista para no perder nada, ¿sí? Sin hurgar, sin buscar, sin de pronto escarbar hasta poder encontrarlo. Usted puede, si acaso tiene pereza, buscar algo de manera superficial en casa. Por ejemplo, puede ser que cocinando se le caiga un limón y se le ruede. Y usted dice, bueno, ya mismo lo busco. ¿Sí? Y de pronto haciéndole falta el limón, dice, es cierto, por aquí se me cayó uno, mira, y si dice, no hay, anda, compra otro. ¿A cuántos han hecho esto? ¿Verdad? Y después, cuando han hecho una, diríamos, limpieza exhaustiva, dice, mamá, apareció el limón. ¿Verdad? Hecho cacho ahí, amarillento. ¿Cuánto tiempo habrá tenido ahí? ¿Cuántos han removido la refrigeradora y han encontrado cosas que antes no encontraban? ¿Verdad? Ahí están los centavitos, ahí de pronto hay juguetes, ¿verdad? Hay cucarachas muertas, están disecadas ahí abajo de la refrigeradora. Mi querido hermano, inquirir es buscar, pero buscar de una manera tan minuciosa, tan rigurosa, que usted no se detendrá hasta encontrarlo. Y eso hicieron los profetas. Trataron de buscar, trataron de escarbar cuándo se cumpliría, sí, la promesa de la salvación para la humanidad. Pero ellos no tuvieron el privilegio de constatar, ni siquiera, mi amado hermano, sí, siendo ellos los utensilios de proclamación, no pudieron ver real el texto en sus vidas. Ahora, eso, mi amado hermano, de alguna manera a nosotros nos pone, a la verdad, en una situación de gran estima delante de Dios. Porque sin pertenecer a un pueblo, obviamente el pueblo de Israel, sin ser exclusividad entre las naciones, Dios a nosotros nos ha otorgado, diríamos, la ventaja de ser redimidos, no por un sacrificio, sino directamente por el Hijo de Dios. Míralo de esta manera. Daniel, con toda
toda, diríamos, su sabiduría y con toda su honestidad y justicia para poder obtener el perdón para sus pecados, tenía que, igual que cosa hacer. ¿O a dónde tenía que ir para poder encontrar perdón? Al sacrificio. Igual tenía que hacerlo Moisés. ¿Y qué hombre de Dios era Moisés? Igual lo tenía que hacer un Abraham, igual lo tenía que hacer un Ezequiel, ¿verdad? Todos los grandes personajes bíblicos tenían que someterse al ritual de la ley para ser, en este caso, purificados de su pecado. Mas a nosotros se nos ha dado una ventaja sobrenatural. Nosotros no matamos ni una mosca para poder ser salvos. Nosotros venimos directamente al sacrificio más perfecto, al sacrificio de Cristo, ¿sí? Quien redime al hombre de pecado, ¿sí? Del mundo entero. Y dice la Biblia que ellos indagaron, ¿sí? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ahora, la pregunta, ¿dónde indagaron? ¿Dónde inquirieron? ¿Dónde hurgaron? ¿Dónde escarbaron para poder saber, ¿sí? Acerca de esta salvación tan grande de la que se habla aquí por medio del apóstol Pedro? Ahora, en el texto bíblico, y quiero por favor primeramente que me acompañe a Esdras, en el capítulo número 7, veamos dos referencias bíblicas. Esdras, capítulo número 7. Vayamos por favor al Antiguo Testamento. ¿Dónde está Esdras? Después de Crónicas. Libro de Esdras, capítulo número 7. Verso número 9 al 10. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Al primero del mes quinto, dice aquí, llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Verso número 10, aquí quiero llegar. Porque Esdras había preparado su corazón, dice ahí, ¿para qué? Para inquirir. Ya usted sabe lo que significa buscar cuidadosamente y con rigor. ¿En dónde? Para inquirir la ley de quién? De Jehová. Y obviamente, ¿para qué tanto interés en buscar o en querer encontrar algo en la Biblia? ¿Para qué? Sino para poderlo, ¿qué cosa? Cumplir, llevarlo a la práctica. Dice aquí, ¿sí? Y para cumplirla y al mismo tiempo y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y aquí yo quisiera, por favor, mi amado hermano, sí, extraer tres grandes principios. Primero, cuando uno inquiere en las cosas espirituales, sí, primeramente esto es ventajoso porque demuestra en mi vida que hay un interés por las cosas de Dios. Primera parte. Toda persona que se dispone a inquirir, este es un nuevo término de pronto para su vocabulario, sí, como creyente también. Cada persona que se dispone a inquirir, a buscar, sí, en la escritura, mi amado hermano, demuestra ante Dios interés. Segundo, cuando una persona inquiere en la Biblia o en la escritura, primeramente lo hace por una gran motivación. ¿Por cuál es esa? Para poderla, ¿qué cosa? Cumplir. Mi objetivo de venir a la escritura y conocer de la Biblia no es solamente para llenar mi mente, es para poderla llevar a la práctica. El texto bíblico es claro, dice la Biblia, que Esdras se había preparado, sí, en su corazón para inquirir en la ley de Jehová, pero para cumplirla. Y luego, como tercer y último aspecto, no solamente que demuestro interés, no solamente que la cumplo, sino que me dedico también a ¿qué cosa? A enseñarla. Que son, diríamos, los tres más grandes logros que una persona puede, en este caso en su propia vida, destacar cuando lo hace de acuerdo, sí, al lineamiento de la palabra. Ahora, ¿por qué debo de ir a la Biblia para conocer más de los planes y propósitos del Señor? Porque, mi amado hermano, Jesús mismo declaró que cuando uno viene a la Biblia, usted va a encontrar en la Biblia solamente acerca de Él mismo. ¿Dónde está eso? Jesús mismo lo dijo.
Si me acompaña al Evangelio de Juan, en el capítulo número 5, por eso es que cuando uno quiere aprender de Jesús, si bien es cierto, puede adquirir diccionarios, comentarios bíblicos, puede de pronto también tener al alcance de su mano, qué sé yo, un material de estudio profundo, pero mi amado hermano, nada puede reemplazar al libro de los libros, la Biblia. Juan capítulo número 5, Evangelio según San Juan, capítulo número 5. Veamos por favor qué nos dice el versículo número 39. ¿Ya lo encontró? Mira, esto es una orden, por cierto, de parte de Jesús para aquellos que no les gusta acercarse a la Biblia. El Señor le habla y le está hablando. ¿A quién le está hablando? ¿A quién cree usted que le está hablando el Señor? A sus discípulos. ¿Y qué les dice en el verso 39? Escudriñad. Ahí no dice lean la Biblia. ¿Sí? Yo sé que de manera popular se dice desde los altares, hermanos, no se olviden leer la Biblia cada día en su hogar. No, no. Pero Jesús no nos mandó a leer la Biblia. Jesús nos mandó a escudriñar la Biblia, que es un sinónimo del término inquirir. ¿Sí? Es un sinónimo tan solo, una palabra que lo reemplaza. Dice la Escritura, escudriñad las Escrituras, es decir, rebusca en la Escritura. ¿Qué debo de encontrar para poder rebuscar? ¿Qué es lo que estoy buscando en la Escritura? Y mira, el Señor lo dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué cosa? Primeramente, ¿qué encuentro a través del escudriñamiento de la Biblia? La vida eterna. ¿Por qué? Porque ella me dice a dónde debo de buscar o a quién debo de buscar para obtenerla. Y dice aún más el texto, y ellas son las que dan testimonio de quién. Hablando de sí mismo, no de mí. En la Biblia, usted, así habla el libro que quiera abrir, va a encontrar siempre a Jesús de por medio. Siempre, mi amado hermano. Usted, por ejemplo, puede ir al libro de Ruth. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver ahí si Jesús, si yo no veo al personaje de Jesús? Mi amado hermano, yo podría decir que Booz es un tipo de Jesús o un prototipo de Jesús. Porque Booz, por ejemplo, ¿qué hizo con Ruth? ¿Qué fue lo que hizo? La redimió, por ejemplo. ¿Sí? Y cuando hablo de redimir, hablo, mi amado hermano, de que por medio de Booz, Ruth encontró, mi amado hermano, para su desgracia y su escasez, volvió a adquirir una posición que ella sí había perdido. Ella era una esclava, usted recordará. Sí, era de una nación extranjera, pero al adoptar por medio de Noemí la fe del pueblo israelita, sí, también adquirió sin merecerlo la gracia de pertenecer a un pueblo y recibir herencia en medio de la nación judía. Cosa que al igual también nos pasó a nosotros. No éramos parte del pueblo, pero venidos por medio de la fe de pronto de un pariente, venidos de pronto a los pies de Cristo por medio de una abuela, por medio de un tío, por medio de un hermano, de una mamá, hemos comenzado, mi amado hermano, a conocer de Dios y Dios nos ha dado herencia, sí, que antes nosotros no teníamos, el cielo. ¿Sí me está entendiendo? Todo, mi amado hermano, no importa el libro que usted quiera leer, en todos los escenarios va a encontrar a Cristo, en cualquiera de ellos. Mi amado hermano, dice pues la Biblia en este precioso texto de Juan 5:39 en la parte final, sí, os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso debemos de inquirir o buscar en la Escritura, sí, a manera, diríamos, ya de una labor personal. Cuando vamos a Primera de Pedro capítulo número 1, verso número 10, termino ese texto diciendo, sí, los profetas que profetizaron de la gracia, hablando de la salvación destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y dice el verso número 11, escudriñando, otra vez, el mismo término que utilizó, ¿quién? Jesús. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo.
que indicaba ¿qué cosa? Su advenimiento, su nacimiento o su cumplimiento de las profecías. Todos buscaban, todos escudriñaban. Hay un texto maravilloso en el libro de los Salmos, por ejemplo. En el capítulo 27, Salmos. En el capítulo 27, decía el salmista David, verso número 4, que es una de las razones por las cuales yo me congrego, y usted también lo hace. Porque si un lugar donde yo puedo encontrar, sí, acerca de Dios, información, si es que así lo quiero llamar, sí, de manera muy obviamente muy vaga. Si algo quiero encontrar yo, si algo quiero buscar o algo quiero saber de Dios, mi amado hermano, este es el lugar indicado. ¿Sí? Hoy por hoy usted puede buscar obviamente, sí, por la tecnología en todo lugar, puede meterse al internet y comenzar a consultar de todos los temas, pero el lugar más indicado para poder conocer al Señor es sus atrios. Dice Salmos 27, verso número 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Verso número 4, léalo en la parte final. Ajá. ¿Para qué quería estar él en la casa de Dios? Para contemplar o apreciar la hermosura de Dios. Y luego, ¿para qué también? Y para inquirir en ¿dónde? En su templo. Es decir, para buscar dentro de su casa, sí, algo más acerca de Dios. Por eso es que usted viene a la casa de Dios. Porque es aquí donde usted cada día, ¿qué hace con esta palabra? La aprende. ¿Verdad que sí? Muchos, mi amado hermano, de pronto tienen yo creo que están enamoradísimos del Señor porque no se quieren perder los cultos. Dice, oye, es que si me pierdo hoy día, ya voy a desconectarme del estudio de pronto de los versículos. Como siempre de parte mía, yo tengo, diríamos así, la manía de siempre dejar una interrogante de un culto para otro. Peor todavía. Nos quedamos a veces como capítulos de novela de pronto. Sí, ¿se casará o no se casará? ¿Verdad? Mi amado hermano, dentro de la casa de Dios, usted va a venir a aprender de la palabra. Y esa obviamente debe de ser el objetivo de cada persona que se para en un altar o de cada persona que tiene la labor de enseñar a vidas. Cuando vamos al verso 11 dice la Biblia que ellos estaban escudriñando en qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, ¿sí? Para obviamente su manifestación. Dice aún más el verso 11 que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano. ¿Qué cosa también anunciaba de antemano? Por ejemplo, los sufrimientos de Cristo. Mi amado hermano, quisiera buscar previamente dos textos bíblicos. El primero, acompáñeme a Isaías. Veamos en primera instancia, sí, este texto de referencia. Libro de Isaías. Por ejemplo, en el capítulo número 9. ¿Lo tiene? Usted tiene un prefacio ahí, o una especie de título. ¿Qué dice el título de ese texto? Nacimiento y reinado ¿de quién? Del Mesías. Por eso es que toda la nación sí esperaba al Mesías. Recuerde usted que a Juan el Bautista le preguntaron al inicio de su ministerio, dime, ¿eres tú el Cristo? ¿Se acuerda? Porque la gente quería saber cuándo aparecería. Versículo, mire lo que nos dice con respecto a esto. Obviamente esto lo proclamó Isaías. Versículo, sí, voy a leer obviamente entredicho, versículo número 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Voy a coger texto saltado. Ahora, pregunto, ¿usted cree que acaso Isaías no se dijo dentro de sí, ¿quién será ese niño?
¿cuándo nacerá ese niño? ¿En qué tiempos se dará a conocer ese niño? Y esa profecía no solamente, y esas dudas, perdón, no solamente vino a la mente de Isaías, sino a todos los que oyeron la profecía. Si usted va en el mismo capítulo, perdón, un capítulo posterior al capítulo 9, pasándose el 10 al capítulo 11, usted verá una nueva profecía acerca del advenimiento del Mesías o el reinado de él. Mire lo que nos dice en el verso 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y eso hablando del papá de David. Él era Isaí. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor, dice ahí, de Jehová. Mi amado hermano, ¿usted cree que todos los que escuchaban esto decían, ¿quién será ese hombre bendito entre los hombres? Mi amado, pero nadie de ellos constató, vuelvo y repito, tales profecías, sobre todo en ese tiempo. Mi querido hermano, pero este asunto de tener interés de quién era el Cristo también se manifestó aún dentro de la vida de la iglesia. Si me acompaña por favor al libro de los Hechos, pero en ese sentido ya Jesús había sido revelado. Mira cómo el pueblo tenía esta incógnita en su corazón. Libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 8, libro de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8, verso número 26. Cuando usted lee el texto dice, ya me acuerdo. Hablando acerca de quién? Felipe y el eunuco. ¿Sí? Para aquellos que no han escuchado este término, el ser etíope, bueno, Etiopía era la región, el ser eunuco era ser un hombre castrado, eran cortados sus genitales. Por lo general los reyes hacían esto, sobre todo con los hombres que estaban al servicio del palacio, para poder prevenir cualquier incidente en caso de que cualquiera de los que sirvieran de primera mano dentro de la casa real pudieran en este caso rebuscar entre sus muchas mujeres y acostarse con ellas. En cuyo caso inclusive, muchos se han atrevido a decir, pero obviamente eso no está bajo la Biblia registrado, que Daniel era eunuco, por ejemplo. O por lo menos los 4 muchachos que fueron elegidos para servir en la corte junto al rey Nabucodonosor fueron castrados. Dicen ciertos comentaristas, pero vuelvo y repito, no hay registro bíblico de ello. Pero si hubiesen sido castrados, mi querido hermano, hubiesen sido eunucos, obviamente eso era en aquellos tiempos algo normal. Ahora bien, pero recuerden, no le estoy diciendo que lo fueron, solamente son comentarios de otros estudiosos de la Biblia. Hechos capítulo número 8, verso 26. Un ángel del Señor, mire, habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Verso número 27, léalo por favor. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, es decir, que venía, ¿qué cosa? Escudriñando o leyendo la escritura. Verso número 29, léalo. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Esa pregunta se la hizo ¿quién a quién? Felipe al eunuco. ¿Entiendes lo que estás leyendo? ¿Qué le respondió el eunuco? Verso 31. Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Ahora, lea detenidamente verso 32 y 33.
El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ese era el texto que había estado leyendo ¿quién? El eunuco. Y no solo leyendo, sino que al texto, luego de haberlo leído, él, mi amado hermano, le comenzó de alguna manera a hacer ¿qué cosa al texto? Preguntas. Preguntas como ¿cuáles? Por ejemplo, ¿qué dice el verso 32? Dice la Biblia, como oveja fue llevado ¿a qué? Al matadero. Él le dice, pero ¿cómo es posible que un animalito tan inocente fue llevado a matar? Segundo, pudo haber tranquilamente dicho sí, y dice que no abrió ¿qué cosa? Su boca. Ahora, era evidente, los animales no protestan. ¿Usted ha visto alguna gallina protestando cuando le van a echar sí, la van a cortar el cuello, la desangran? ¿La ha visto que corre y dice, a mí no me cojas? No. Simplemente la agarran, cacarean un poco y se fue. Mi amado, las ovejas tienen, diríamos, aún son animalitos más pasivos que estos. Mas sin embargo, era evidente de que no se hablaba de un animal en sí mismo, sino de una persona. Y el eunuco preguntó, ¿quién es esa persona? ¿Y por qué no pudo protestar cuando se lo llevaba a la muerte? Segundo, en el verso 31 dice que en su humillación no se le hizo ¿qué cosa a esa ovejita? No se le hizo justicia. Pero el mismo texto decía, mas su generación o su descendencia, habrá de ser de una manera, ¿qué cosa? Incontable. Dice, ¿quién llegará a contar su descendencia? Y ahí venía la duda. A ver, si es una persona que la están matando y al parecer, pudiera darse a entender que murió injustamente, ¿cómo así, muerto, ahora va a levantar descendencia? Si ha muerto. ¿Qué dice el texto? ¿Por qué lo menciona? ¿Quién es ese personaje que aún después de muerto puede llegar a tener descendencia? Y las incógnitas comenzaron a darle vuelta por la cabeza. Ahí el Espíritu Santo le dice a Felipe, anda, júntate al carro, escucha lo que está diciendo y haz la labor que tienes que hacer. Y mira, verso número, este es solamente un ejemplo de todo esto. Verso número 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, verso 35, léalo conmigo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio ¿de quién? Cuando vamos a Primera de Pedro, recuerda el texto que leíamos. Dice la Biblia en el verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿qué cosa anunciaba de antemano? Los sufrimientos ¿de quién? De Cristo. Mi amado hermano, la gente en la antigüedad quería saber, en esencia, en este caso, diríamos así, el tema central de toda la Escritura. Pero nadie podía a ciencia cierta darlo a conocer. Usted y yo tenemos la ventaja. Conocemos ahora por medio del Espíritu Santo todo lo que la Biblia menciona y de qué manera se anuncia en toda ella, como lo he repetido casi en todo el culto, que nos habla de el Cordero redimido, o que nos ha redimido. Verso número 12, dice la Biblia, a estos, se les reveló, que no era para sí mismos, sino para ¿quiénes? Para nosotros. Dice aquí, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que por los que han predicado el evangelio por el Espíritu Santo, enviado ¿de dónde? Del cielo. Ahora, recuerde, mi amado hermano, todo lo que usted y yo proclamamos por nuestros labios a las personas que nos escuchan es un evangelio que ha venido, como lo dice la Biblia, directamente ¿de dónde para dónde? Del cielo a la tierra.
Recuerda que lo que dijo Jesús, que las palabras que él daba a conocer no eran suyas. Todo lo que oigo de mi Padre, decía él. Sí, todo lo que escucho de él, eso hablo, eso les digo. Todo el evangelio, mi amado hermano, o todo el mensaje que usted anuncia como embajador de Cristo en esta tierra es un evangelio que proviene directamente, sí, del cielo a través de la Biblia. Mi querido hermano, y esa labor usted debe de hacerla primeramente, sí, con la plena conciencia de que es una labor sumamente, sí, importante. Tan importante, tan suprema, tan grandiosa, que aún termina diciendo el texto del versículo número 12, que aún los ángeles lo quisieran hacer, pero no pueden. Mira lo que completa el texto. Cosas, dice en la parte final, en las cuales, ¿qué dice? Anhelan. Esto anhelan ellos. Mirar, por lo menos. ¿Quiénes? Los ángeles. Pero no pueden. ¿Por qué es? ¿Por qué razón? Porque esta tarea nos ha sido encomendada ¿a quiénes? A nosotros, la iglesia. Tito, capítulo número 1, para concluir. Tito, después de las cartas de Timoteo, en el primer capítulo, voy a leer desde el verso 1, pero quiero llegar al verso 3. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, o esa es la base del mensaje. Verso número 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y usted ha visto cómo hasta del libro de Génesis se habla de esa promesa. Verso 13, mira. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue, ¿qué dice mi amado hermano Pablo a Tito? Que me fue encomendada. ¿Cómo así? Dice, por mandato de Dios nuestro Salvador. Mira, yo no sé, mi amado hermano, si a ti, si como padre, te gusta que tus hijos te obedezcan. ¿Sí? Me imagino que sí, ¿verdad? Y cuando tú das una orden, un mandato, ¿tú qué esperas de ellos? Que ellos cumplan la orden, ¿verdad que sí? Que ellos pongan sí en práctica o por obra la ordenanza que tú les has dejado. Si tú te vas de tu casa a hacer alguna actividad y dejas una tarea, por ejemplo, mover, se me ocurre, no mover una silla de un lugar y ponerla en el otro, esperas tú al venir de tu labor encontrar que esa silla fue movida de un lugar a otro, ¿verdad que sí? Mi querido hermano, de la misma manera, Dios nos ha dado un mandato, dice la Biblia, y así lo asume sí, el apóstol Pablo escribiéndole a Tito. Versículo número 3 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato ¿de quién? De Dios. Ahora, usted no espere que tener un sueño, usted no espere tener una revelación, no espere, mi amado hermano, sí, que de pronto alguien se lo diga para hacer esta labor. Cosa que a la verdad a mí me causa malestar. Muchas personas suelen decir, hermano, sí, ahora sí voy a evangelizar. Digo, ¿cómo así, hermana? Lo que pasa es que ayer tuve un sueño terrible. Y veía cómo se caía el cielo en pedazos, cómo la gente corría, y me levanté con una angustia. Y como hoy es día de evangelización, entonces hoy he venido a evangelizar, porque a la verdad estoy aterrorizada. Digo, mi amada hermana, pero esa es su motivación para venir a evangelizar, porque tuvo el sueño. Y si mañana tiene un sueño bonito,
Y si mañana ve que de pronto el cielo no se cae, sino que más bien las cosas que se cayeron en el sueño anterior ahora se levantan y se ponen en su lugar, y hay un sol radiante, y de pronto salen amistades que antes no que las conocía y que las viene a ver a los tiempos, lo abrazan, se goza, se levanta alegre, ese día no viene. Mi amado, la iglesia evangeliza no porque el sueño me advirtió que debo de hacerlo. La iglesia no cumple esta función, tampoco, mi querido hermano, porque si de pronto alguien le dijo con profecía, hermano, tienes que ir a orar, el Señor me está diciendo, anda y predica la palabra. Y ahí dice, ay, voy a predicarla porque es que me hablaron que tengo que hablar. Pero si ya la Biblia lo está diciendo, Cristo lo dijo, id y predicad el evangelio. Pablo lo dice, y lo hago porque es un mandato de Dios. Un mandato que, como lo hemos podido comprobar, sí, allá en la primera carta de Pedro, aún los ángeles anhelan ver. Y ese anhelan ver, mi amado hermano, es que tienen por lo menos, ellos quisieran por lo menos tener la satisfacción de ver cómo se hace. Ellos, mi amado hermano, estarían en fila y se le va a dar la oportunidad, le cuento, a uno de ellos. Allá en el libro de Apocalipsis, hay uno que lo hará. No me pregunte quién es ese ángel, sí, pero habrá una designación de manera muy especial para que ese ángel predique el evangelio o proclame el evangelio eterno. ¿Usted cree que Dios no podría hacer así? Ve, no sé si se oye. Bueno. Y mandar legiones de ángeles para que agarren sin Biblia o con Biblia en mano y predicar en un solo día todo el evangelio en todo el mundo. Por supuesto que sí. Pero esa labor no es angelical, es terrenal para quienes han podido recibir de gracia y que de gracia puedan también hacerlo. Y esa labor recae como mandato sobre usted y sobre mí. Lo penoso es que la iglesia, que es por lo menos aquí numerosa, no todos salen a cumplir esa labor. No sé de pronto qué es lo que lo detiene. Si las tareas de la casa, si el marido. Mire, para eso usted no se excuse. No diga, ay, tú no me dejas salir a predicar. No haga eso. Porque cuando uno quiere hacer las cosas, las hace con o sin marido. Escuchaba, bueno, no está presente, no, pero también me reservo los nombres. Sí, por ética, claro está. La otra vez me decía una hermanita, hermano, dice, ya no voy a venir a la iglesia porque mi marido, tal cosa. Bueno. Pero tuvo un problema esa misma persona días antes y con permiso, sin permiso, el marido lo dejó botado. Se le fue. Yo digo, para esas cosas, ahí no dicen, ay, mi marido me dice que no me vaya. Agarran y se van. Pero cuando es de cosas espirituales, dice, ay, es que tengo que estar sujeta a mi marido. O es verdad que tiene que estar sujeta al marido, pero también la Biblia dice que hay que serle sujeto a Dios también. Y, ¿verdad? Ahora, hay que darle, como yo siempre tomo el texto de lema, hay que darle al César, al marido, lo que es del marido, pero hay que darle a Dios lo que es de Dios también. Sí, y a Dios se le debe obediencia, mi amado hermano. No ponga como excusa la casa, los hijos, ni cosas como esta. Muchos hermanos me han dicho, hermano, es que los muchachos, el tiempo del colegio, los deberes, ahí está, ya terminaron las vacaciones. ¿Cuántos han venido a evangelizar? Véalo de esa manera. ¿Verdad? Con estudio, sin estudio, igual no vino. Ahora va a tener la excusa perfecta. Es que ya comienza pues la clase, hermano. ¿Se da cuenta? Cómo Dios nos coge. Excusas, excusas y excusas. Cosas que anhelan mirar de lejos. ¿Qué cosa? ¿O quiénes? Los ángeles.
No es que el pastor es fastidioso, no, mi amado hermano. Mi labor ante Dios es poder velar por su comunión con el Señor. Amén, porque a la larga quien termina beneficiándose cuando uno hace la voluntad de Dios no es el pastor, es usted. Porque el pastor no puede recompensar a nadie, mas Dios sí que recompensará a quienes sirven por amor a su nombre. ¿Se da cuenta? Mi amado hermano, no ponga excusa. Cuando uno quiere tener un compromiso de fidelidad con Dios, sea que los hijos estén o no en la escuela, en el colegio, sea que usted tenga que lavar o no lavar ropa, sea que usted tenga que no salir a trabajar o no trabajar, cuando uno quiere realmente poner en alto el mandamiento de Dios, mi amado hermano, uno lo hace y vence cualquier obstáculo que pudiera estar delante de usted. Cuando vamos pues a la escritura, mi amado hermano, sí, recuerde lo que dice el texto en Primera de Pedro capítulo número 1, verso número 12. A estos, hablando de esos profetas en la antigüedad, se les reveló, a ellos se les dio a conocer que no era para sí mismo todo esto, sino para ¿quiénes? Para nosotros. Mire, tremendo privilegio. A nosotros se nos ha revelado todo esto. Y dice ahí, ellos, ¿qué hacían ellos? Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar o ver más de cerca los ángeles. Mi amado hermano, qué tremenda, sí, responsabilidad, pero qué tremendo también privilegio que tenemos. ¿Cuántos honran ese privilegio? O por lo menos cuántos de aquí en adelante van a honrar ese privilegio. Hay una responsabilidad, hay un mandato. Pedro lo sabía. Y Pedro sabía que esa labor que hacía la iglesia era una labor en este mundo mal pagada. Porque el mundo daba menosprecio, sufrimiento y daba, mi amado hermano, sí, todo lo opuesto que ellos esperaban recibir. Pero lo hacían porque sabían a quién estaban sirviendo. A quién que los había redimido para darles una vida, sí, duradera en el cielo. Amén. Si el Señor habló, mi querido hermano, a tu corazón, sí, bien puedes darle una fuerte ofrenda de aplauso. Oremos. Padre, en esta hora, agradecido nuevamente estamos, Señor, por tanta gracia y misericordia.